Bienvenido mi gente al podcast Construyendo el Reino, y hoy tenemos un tema muy especial porque es nuestro primer capítulo y el capítulo de hoy será el cristiano y la política. Estamos aquí con uno de nuestros miembros de este podcast, Eliot Ismael, y allá en la cámara tenemos a Archie, así que Eliot, dale para allá, preséntate. Saludos mi gente, mi nombre es Eliot Ismael Acosta, perteneciente a este equipo de podcast y nada, vamos a darle para allá esto, a construir el reino. ¡Alaba! Mi gente, y en este podcast Construyendo el Reino vamos a empezar con una frase icónica del gran célebre Platón, y él decía: uno de los castigos por rehusarte a participar en política es que terminarás siendo gobernado por hombres inferiores a ti. Bueno, mi gente, lo que dice Platón aquí, Helio, es una razón muy dura. Sí. ¿Por qué muy dura en todo el sentido de la palabra? Porque los cristianos en los últimos tiempos, la misma gente del mundo de la iglesia nos ha vendido que no podemos participar en política, pero elegimos gente que van en contra de los principios cristianos, que van en contra a lo que nosotros aludimos en cuanto a la Biblia, y simplemente eso nos hace entender que nos han vendido sueños. Es cierto. Nos han vendido un sueño muy profundo, porque nosotros los cristianos también tenemos derecho a participar y hacer las cosas bien. En ese sentido, podemos mirar a Estados Unidos, mi gente. En Estados Unidos, los cristianos se organizan en pequeñas comunidades y ellos deciden votar. O sea, que deciden organizarse un número grande de personas, un conglomerado, y deciden, por ejemplo, vamos a elegir a aquel candidato. Ellos se olvidan de los colores, ellos se olvidan de las situaciones difíciles. ¿Por qué? Porque los cristianos debemos unirnos para participar, no solamente en la política, sino en diferentes temas que se cree que nosotros los cristianos no deberíamos participar. Mira, utilizando la frase que se mencionó hace un momento, eso me hace entender claramente de que muchas veces nosotros cometemos el error de desligarnos, ¿verdad? Desligarnos de la política y de los asuntos políticos, y a la larga eso nos perjudica, como decía el ministro Sánchez ahorita. ¿Por qué nos perjudica? Bueno, él mencionó un elemento que es que muchas veces elegimos pues gobernantes que no van de acuerdo con los principios cristianos, los principios bíblicos, y lo otro es que encima de eso sufrimos de persecución por medio de eso. En otras palabras, nosotros como cristianos deberíamos involucrarnos. ¿Por qué? Porque de esa manera podemos no eliminar la persecución, por así decirlo, pero sí tener gobernantes que estén de acuerdo a los principios bíblicos y que no perjudiquen la sociedad, porque muchas veces esos políticos que toman decisiones desligadas de los principios bíblicos perjudican a la sociedad, y a la larga terminan pues entonces bajo la temática de siempre: todos roban o todos son corruptos. Otro principio importante que se puede denotar es que nosotros nos damos cuenta que a la luz de la Biblia encontramos ministros de renombre, incluso profetas, trabajando del lado de los reyes en ese tiempo, y en este tiempo serían técnicamente los presidentes. Aunque son contextos diferentes, hay que decir la verdad, pero el asunto va por el mismo camino. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo es que personas, entes de renombre, que trabajaron de la mano de los gobernantes de ese tiempo, mantuvieron por así decir, su convicción, mantuvieron su identidad? Porque nosotros, los cristianos de este tiempo, al involucrarnos en ello, perderíamos? Eso sería una pregunta de reflexión. ¿Perderíamos nuestra identidad al involucrarnos con la política? ¿Por qué razón? Sí, es un problema en verdad a veces como de sabiduría, la cual no cualquier tipo de sabiduría, sino yo creo que la sabiduría que da Dios. Porque hay veces que decimos que somos sabios, pero a la hora de la prueba, pues no caemos. Porque usted se puede dar cuenta de a veces de la falta de sabiduría en muchos cristianos de hoy en día, y en muchos que están al frente de X entidad, en que se caen. ¿En qué razón? Cuando dicen que los líderes que están al frente son puestos por Dios. Ok, Son puestos por Dios. Entonces, por un cristiano, ¿es de Dios o es que Dios tiene su gente mala por ahí trabajando? No.
Lo que Tremendo. pasa es que a veces nos cerramos. Si los líderes son puestos por Dios, pues entonces Dios me puede poner a mí, porque Dios no me puede poner a mí. Si soy un agente de Dios que puedo hacer un buen trabajo. Wow. Ya véase este hombre que está en El Salvador haciendo un magnífico trabajo. Bukele. Se puede, todo se puede, yo digo que sí. Sí. Mire, yo creo, no solamente eso, yo creo que nosotros debemos orientarnos, no solamente como cristianos, sino como el pueblo de Paraíso. Porque aquí en Paraíso los cristianos podían por lo menos empezar en la política de una manera sana y tener una voz que los represente, por lo menos en el ayuntamiento. Porque si los cristianos como comunidad, como hacen en Estados Unidos, se preparan aquí en Paraíso, pudieran empezar llevando a un regidor que los represente en la cámara de ahí, de la sindicatura, que los representen en esa cámara ahí, y que las decisiones que se tomen en el ayuntamiento sean decisiones que obren en favor de los cristianos de Paraíso. Entonces, yo creo que como cristianos cerrarnos a la política sería cerrarnos al progreso del mundo completo, porque es como leímos ahorita, si el justo, dice la palabra, que si el justo gobierna, el pueblo se alegra. Y decía Charles Spurgeon, uno de esos grandes predicadores, el príncipe de los predicadores, que es un error decir que no se puede hablar de política y religión, que desligarlo es de tontos. Entonces, nosotros, aunque no lo queramos reconocer, somos de un tipo de religión. Y como tales, debemos de mantenernos y crear por lo menos una base sólida, no un color, no detrás de un color, no detrás de un partido en sí, sino detrás del bien común de la comunidad cristiana, que es el Evangelio. Sí, también hay mucha gente que es lo que venimos arrastrando desde el inicio, que el hermano Ismael, el hermano Brian, que es la sabiduría que a la gente le falta. Porque yo hablaba una vez con un cristiano este mismo tema de la política y el cristianismo, y él me decía a mí, no, que por más de Dios que llegue un cristiano al poder, el sistema lo desgaste. Vamos a cambiar esa mente. ¿Y por qué tú no piensas mejor que si Dios te mandó a ese sistema, fue para que tú lo cambies, no fue para que el sistema te cambie a ti? Mira qué interesante. Entonces, lo que yo digo es, nos encanta hablar de que Daniel no se contaminó con la comida del rey. La pregunta del millón es, o sea, predicamos de que él no se contaminó con la comida del rey y nosotros no podemos seguir ese ejemplo para vivir. Eso es una pregunta de reflexión. ¿Por qué? Porque, que el sistema te obliga a corromperte. Pregunta del millón. Cuando leemos la historia de Daniel, ¿se corrompió Daniel con el sistema? Cuando leemos la historia de José, ¿se corrompió José con el sistema? Y así podemos seguir diciendo. Incluso encontramos en la Biblia profetas que tuvieron problemas por no estar de acuerdo con el sistema. O sea, yo diría, bajo esa circunstancia, con todo el respeto que se me puedan merecer algunos, yo diría que lo que hay es miedo. ¿Miedo de qué? Miedo de que seamos atacados dentro del contexto político. Miedo de que al exponer nuestros propios principios nos dé vergüenza, porque hay que decir la verdad. En este tiempo se cree que ser evangélico, se cree que ser evangélico es un retraso, se cree que ser cristiano es un retraso, y eso no es cierto. Entonces, puede ser, yo vuelvo y repito, es una conclusión mía, puede ser que lo que tengan es miedo. ¿Miedo de qué? De que lo tomen por burla, a decir que al guardar el principio cristiano, le llamen retrasado. La mayor parte de inconversos no está en la iglesia, es por esa vergüenza de que le da, de que la gente diga, mira, este hombre siguiendo a un Dios que no ve, ese tipo de vergüenza, pero en su corazón él sabe que el Dios que no ve existe. Pero la vergüenza, ¿me entiendes? Y el pánico lo lleva a ese punto. Mira, lo que tú estás diciendo es un principio muy poderoso. Muchas personas no se meten a la política. ¿Por qué? No se mete porque sabe que cuando sus principios sean tentados van a caer en la mentira también. Van a caer en la mentira también. Él está diciendo, tengo miedo a ser político porque mi concepto de realidad dice que si yo me meto a político, yo también voy a caer en la mentira. Es decir, que su principio no está bien fortalecido y por eso es que están así, que no quieren entrar. Pero no solamente no quieren entrar, no dejan que los que sí creen que pueden mantener su principio, como Daniel, no entren. Aleluya. Entonces, podemos decir que al igual como mencionó el compañero Archo ahorita, es un asunto de sabiduría. ¿Por qué? Porque dice la palabra que el principio de la sabiduría es el temor al Señor, y hay una versión que dice que apartarse del mal es inteligencia.
Entonces, porque yo debería sentir temor al enfrentarme a algo si yo tengo mi convicción y estoy tan seguro que no voy a fallar en eso? Porque esa es la pregunta del millón. Si yo estoy dispuesto a preservar mis principios hasta el final, como dice el compañero Sánchez, el ministro Sánchez, entonces no hay manera de que yo, al entrar en la corrupción, de que vaya a corromperme. Porque ¿qué dice el apóstol Pablo? Que donde abundó el pecado, abundó la gracia. Entonces, y que la luz es la que disipa la oscuridad. Entonces, si yo soy luz, es la oscuridad que tiene que irse. La oscuridad no tiene que arroparme. Es un asunto de temor, sí, es un asunto de temor y a la vez vergüenza también, porque yo vi una película una vez donde una mujer la pusieron a leer, la estaban juzgando y ella la pusieron a leer y ella dijo que admitió mejor que sí, que fue ella que escribió eso. A que usted no adivina por qué admitió que ella escribió eso, por no admitir frente a la gente y frente a un público y al cosa y al juez que ella no sabía leer, ni escribir. Y por no admitir que no sabía leer ni escribir, le echaron cadena perpetua, creo que fue. Entonces eso pasa con muchos cristianos hoy en día, que Dios le pone la cosa fácil, que Dios le pone la cosa clara. Mira, tú vas a llegar a ser presidente, pero que tú bajes con esta visión, con este propósito. Y hay mucha gente así negándose a la voluntad de Dios, gente que Dios le dio dones de ya ustedes saben, y se han retraído por el miedo y la vergüenza, han estancado los talentos que Dios le ha entregado. Mi gente, y lo que queremos es, con este primer capítulo, El Cristiano en la Política, de este podcast Construyendo el Reino, es que la gente entienda que nos han vendido un sueño por la incapacidad espiritual de muchas personas. Aleluya. Nos han vendido un sueño por la incapacidad espiritual de muchos que no han podido mantener su palabra. Y es como decía el compañero Archie en su anécdota. Esa mujer decidió mejor que le dieran cadena perpetua, aceptar un escrito que no lo hizo ella, simplemente para que la persona no supiera que ella no sabía escribir ni leer. Señores, admitir que no nos podemos meter a la política para gobernar justamente, para buscar mejores fundamentos cristianos, es admitir que no tenemos principios ni valores firmes en nuestra vida. Es admitir que no podemos mantenernos firmes en medio de un mundo corrompido. Cristo, Pablo, nos dan dos ejemplos muy buenos. Cristo se iba donde estaban las prostitutas, donde estaban los ladrones, donde estaba todo, y ahí transformaba el lugar. Pablo decía que se hizo amigo de todos para ganarlo a todos, pero en ningún momento siendo como ellos. Es decir, que nosotros podemos entrar a la política y transformarla. Como cristianos, vamos como cristianos a transformar el lugar donde vamos. Pero muchos dirán cuando vean este video y comentarán, no, el cristiano que se mete a la política se daña. Ese no era cristiano. Ese no era cristiano. Todo cristiano que llega a un lugar de pecado y se va junto con el pecado, no tenía valores fundamentales en el Evangelio. Escríbalo y apúntelo donde quiera que usted quiera. Entonces podemos decir ya que lo que hay que mantener es los principios, mantenerse guardando los principios de la Biblia para poder entrar dentro del mundo de la política. Hay que reconocer que hay candidatos, quizás no en esta zona, pero sí para la zona de la ciudad hay candidatos de acuerdo con principios cristianos, por así decirlo. O sea, que se puede. Se puede, y lo que hay que hacer es mantener en la reflexión de que nosotros estamos regidos y dirigidos por principios bíblicos y cristianos para poder sobrevivir y mantener nuestra identidad dentro de la política. No eximirnos de ella, sino preservar nuestra identidad en medio de ese caos. Sí, es cierto. He pensado muchas veces eso y una de las conclusiones a la que he llegado es que muchos cristianos prefieren decirte, hermano mío, Dios no te ha llamado para eso, pero es porque ellos ya tienen un pacto con el candidato incumbente. Entonces, y por ahí va la vaina. Dios mío. Y no podemos olvidar cómo empezamos el podcast, señores. Lo empezamos con una manera diciendo que si nos olvidamos de la política, van a haber idiotas y tontos dirigiéndonos. Mira, yo comparto una filosofía de Platón. Todavía me estoy riendo con lo que dijo Archie. Yo comparto una filosofía de Platón, que los que saben pensar son los que deben dirigir. Los que saben pensar son los que deben dirigir. ¿Y quién mejor
tiene un pensamiento que aquel que tiene la mente de Cristo? ¿Quién tiene un mejor pensamiento que aquel que tiene la mente de Cristo, la mente de rey? No hay un mejor pensamiento, no hay una mejor mente renovada que aquel que tiene la mente de rey. Pero si me congratulé con el otro candidato, claro que no voy a querer que tú votes. En las comunidades de ahora que se hacen llamar iglesias, no se ponen de acuerdo. Es como decía, si aquí en Paraíso, hablando de aquí, que este es un podcast para todo el mundo, si los cristianos de aquí se ponen de acuerdo, son más de 400 cristianos. ¿Con cuánto gana un regidor? Como con por ahí, un bar de votos por ahí. Si se ponen de acuerdo y dicen, vamos a llevar un regidor para tener una representación, se logra. Pero luego quizás logran un síndico y luego quizás lleguen a presidente. ¿Cómo va a haber un presidente de la República si ni siquiera pueden llevar a cabo un regidor? Eso es terrible, mi gente. Entonces, vamos a ponernos, mi gente, en el tenor de saber que la política es mala cuando lo usan los malos. Pero dice la palabra que cuando los justos, los que han practicado la justicia, pero recuerden, dice la palabra que no hay justo ni a un solo uno. Pero los que practicamos la justicia, como en este mundo no podemos alcanzar el tope, nos vamos convirtiendo en justos, ¿verdad que sí? Entonces, cuando los justos, los que andan buscando la justicia detrás de la verdad, van gobernando, el pueblo tiene que alegrarse porque las cosas tienen que cambiar. Señores, tenemos una voz, que la comunidad tenga una voz dentro de las gobernaciones. Fue tremendo, tremendo. Yo lo voy a dejar con esta reflexión y me gustaría que usted piense en esto. Un bisturí en manos de un asesino es un arma, pero un bisturí en manos de un cirujano es una herramienta. Va a depender bastante de quién tenga en sus manos el arte de gobernar, que así que se entiende lo que es la política. Va a depender de quién lo tenga en su mano y para qué lo haga. ¿Por qué? Porque si el ambiente te corrompe, significa que tú no tenías raíces en tus fundamentos. Pero si el ambiente no te corrompe y tú puedes transformar, significa que tú fuiste la luz que habló Jesús cuando dijo, vosotros sois la luz del mundo. Sí, excelente. Excelente palabra esa. Sí, es así, hermano. Vamos a confiar en los cristianos que pueda de que tengan, o no es que pueda, es que es así, el cristiano de verdad. No estamos hablando de un cristiano que lo aparente, estamos hablando de un cristiano que dé fruto de los frutos del Espíritu de Dios, porque hay que no lo son, hay candidatos cristianos que no lo son, y por eso quizás, ustedes me entienden, se ha expandido esa controversia de que los cristianos no pueden ir a la política, pero es porque llegan gente que aparentan solamente ser cristianos, pero que no lo son. Entonces, le hago un llamado a esos cristianos que se saquen eso de la mente, sáquense eso de la mente de que no podemos ser políticos, podemos involucrarnos en la política, podemos ir de parte de Dios a cambiar el sistema. Buenas tardes. Gente, vamos cerrando este podcast y le invitamos a los próximos capítulos. Trataremos de subir capítulos todos los martes a las 8 de la noche. Usted nos puede seguir aquí en YouTube o aquí en Facebook, en Móntate en la Chancla. Síganos en ese perfil, el podcast Construyendo el Reino. Ya ustedes saben, mi gente. ¡Construyendo el Reino!